Muy, pero muy buenas noches, Dios les bendiga. Estamos una vez más en esto que denominamos a Biblia Abierta y estamos ya listos con Nelson. Arrancamos juntos ahí los dos como el 9 y el 11 de la selección. Nelson, buenas noches. Buenas noches a todos los que nos están siguiendo y bueno, los invitamos desde el comienzo a participar. Wow, picante, desafiando de una a aquellos hermanos que quieran hacer sus preguntas y participar directamente. Pueden subir con nosotros acá esta transmisión y poder charlar, debatir, y lo hacemos siempre, ¿de qué manera? A Biblia Abierta. Exactamente, así que bueno, qué bueno. Vamos a invitar a los hermanos también que nos están acompañando para poder compartir este live, compartirlo en sus redes sociales, invitar en sus grupos, en las congregaciones, en los grupos de hermanos, para que puedan sumarse a esto de la Biblia Abierta y también, ¿por qué no participar en este programa? ¿Pasamos las vías de comunicación, Nelson? Dale. 343-549 para aquellos que están fuera del país, 549-343-6438-040. Y después tenemos 385-300-3096. Bueno, en un momento tuvimos que cambiar el número porque tuvimos ahí unos ataques cibernéticos, pero es otro tema ese. Vamos a comenzar entonces de lleno en esta noche. Nos habíamos quedado en algunos enunciados. Tenemos mucho para hoy, ¿no? Hay bastante. Más lo que pueda surgir. Más lo que pueda surgir. Más lo que pueda surgir. Acá me están haciendo señas, me están retando. No, en realidad nos están retando a los dos. Pero me están recordando algo. Vamos a orar. Ahí está. Vamos a tener ese tiempo de oración. Te voy a invitar, Nelson, que nos guíes a Dios en oración. Y luego arrancamos de lleno con el tema. Perfecto. Oramos. Padre amado, te agradecemos por este día que tú nos regalas, por este tiempo que podemos compartir al aire junto con todos los hermanos que nos siguen. Te pedimos que tú nos uses para ser de bendición y también poder ser bendecidos por los comentarios y el compartir de aquellos que nos oyen. Te agradecemos nuevamente por esta oportunidad de abrir tu palabra para poder entender algunos temas de los que muchos no quieren hablar, pero también entender lo que tú nos dices a través de tu palabra y asombrarnos cotidianamente con la actualidad que la misma tiene para la vida de cada uno de nosotros. En tus manos nos dejamos descansar agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No me fui, estaba acá. Estamos acá, gracias al Señor. Bueno, vamos a comenzar con algunos de los enunciados de lo que veníamos repasando, lo que era la Agenda 2030. Lo que vamos a aclarar, algunos hermanos por ahí preguntaban, ¿qué están apoyando la Agenda 2030? Estamos analizando y viendo qué es lo que están proponiendo y lo estamos poniendo a la luz de la palabra de Dios. Para que no haya confusión, no estamos apoyando a ningún partido político, no estamos a favor de la Agenda 2030, nada que ver. Estamos viendo que inclusive hay situaciones que son de mucha necesidad, pero principalmente llevando a la conciencia de que como cristianos vamos a ver muchas cosas y nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en el Señor y en su palabra. Entonces, lo que estamos haciendo es analizando para poder entender un poco y poniendo en contexto a los hermanos, porque hay temas que no se están tratando últimamente en la iglesia y la gente está en las nubes. Van a la iglesia, cantan, se escucha el tema que quieren y se van. Pero lejos de la actualidad, y a veces vienen pensamientos como decir, la Biblia no está actual, la Biblia no está esto, la Biblia no está, y no saben qué responder. Entonces, ante esa situación, estamos compartiendo y viendo lo que la Escritura dice. ¿Nos habíamos quedado en el 12? No, en el 10. En el 10. Entonces vamos con el 11. No, el 9 fue el último, el 10 tocaría
tocaría ahora. Está, perfecto. Ahí. Ves que dos piensan más que uno. Adelante. Bueno, el título del enunciado 10 de la Agenda 2030 es la reducción de las desigualdades. El enunciado dice, se centra en la reducción de las desigualdades dentro y entre los países, promoviendo políticas inclusivas que beneficien a los más vulnerables. Tomando en cuenta algo de lo que compartías recién, ¿no? Cuando algunos piensan, están apoyando, no están apoyando, en realidad esa es una clara expresión de aquel que no está informado, ni quiere informarse, ni quiere aprender. Porque como hemos estado viendo, y los invitamos a ver los anteriores, donde hemos estado viendo en dos programas distintos, 5 y 5 puntos, mucho de ello, como la gran cantidad de cosas que sucede en este mundo, Dios ya lo había dicho, y son principios que, aunque no se introducen dentro de determinados sermones y demás, son principios bíblicos también. Y de hecho, fíjate, este enunciado, no hay nada más bíblico, fundamentado en la ley mosaica, que esto que es la reducción de las desigualdades, ¿no? Si bien Dios se lo plantea al pueblo de Israel dentro de su pueblo y en función de los demás países, lo que le plantea es, dice, bueno, mirá, van a crecer tanto que no vas a pedir prestado, sino que todos te van a pedir prestado a vos, le dice al pueblo de Israel, ¿no? Pero hacia adentro hay que reducir al máximo las desigualdades. Entonces plantea a aquellos hermanos o aquellos miembros de la comunidad hebrea que tenían deudas, que no podían sanear, que podían procurar la ayuda de hermanos pudientes y ellos trabajar como siervos, como esclavos. Pero Deuteronomio capítulo 15 habla de eso, ¿no? Dice, pero llega un año, el año del jubileo, donde debían ser puestos en libertad, ¿no? O sea, decir, bueno, ahora ya podés volver a tu heredad, ya me devolviste lo que yo te presté, sería más o menos. Pero vos fíjate lo interesante que es la dinámica de Dios, es que le dice, no lo vas a dejar volver con las manos vacías. Y vos decís, ¿cómo? Si le presté, trabaja conmigo 6 años, al séptimo lo tengo que dejar ir. Y a lo mejor es más de lo que le presté eso. Bueno, pero llegó el año que Dios dice, hay que darle libertad. Y encima Dios te dice, no le hagas firmar un pagaré por lo que te debe. No le cobres intereses. Dice, no lo envíes con las manos vacías. Es decir, dale para que pueda recomenzar su vida, ¿sí? Y pueda volver a autosostenerse y entender que al lugar al que llegó fue quizás por malas decisiones propias y que no es bueno volver a ese momento, ¿no? Entonces, vos fijate que en este punto es tremendamente sostenido desde la Biblia, podemos decir, porque precisamente es lo que Dios manda, ¿no? En Amós 5:24 le dice Dios al pueblo de Israel que corra a justicia, el juicio, perdón, como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Es decir, que se vea que ustedes cumplen lo que Dios manda, ¿no? Decía el sabio Salomón, el que presta al pobre, a Dios presta, ¿no? Y va a ser el que lo devuelve, va a ser Dios. Y puedo tomarlo como un negocio, que tomándolo como un negocio, sí, Dios me va a devolver lo que doy, pero Dios ama al dador alegre. Por lo tanto, todo lo que pueda venir prestado o dado por interés de ser bendecido, no voy a tener ni la capacidad ni el contexto para poderlo disfrutar como Dios quiere que lo disfrute, porque Dios precisamente bendice todo aquello que se hace no solamente con alegría, sino con el entendimiento, ¿no? Y vos fijate que
allá en Lucas 12, lo tengo por acá creo, Dios le dice a los discípulos, ¿no?, y a los que lo rodeaban: vended lo que poseéis y dad limosnas, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. ¿Qué estaba diciendo Dios? Reduzcan las desigualdades. ¿De qué manera? Viviendo con lo necesario y compartiendo el resto. Y de hecho, cuando vamos al libro de los Hechos, la iglesia primitiva hacía eso. Fíjate que dice que vendían sus heredades y la traían a los pies de los discípulos. No dice que vendían todo, ¿no? Dice que vendían aquello que tenían de más, es decir, el que tenía, por dar un ejemplo, 2 casas o 2 autos. Te quedaste sin audio, Nelson. Hola, ahí. Ahí está, ahora sí. Ahí está, ahí está. Es decir, la idea de la iglesia primitiva era vender aquello que tenían de más. Tenían 2 casas, vendían una y las tenían a los discípulos para ayudar precisamente a los necesitados. Y el uso de eso es lo que en Hechos 2, no nos olvidemos que Hechos 1 y 2 prácticamente es la introducción a todo el relato de los Hechos de los Apóstoles. En el 2:47 dice que haciéndole el bien al pueblo, el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es decir, ¿cómo podían bendecir al pueblo? ¿Cómo podían satisfacer las necesidades del pueblo si eran personas que habían dejado todo para seguir a Jesús? Y bueno, por esta acción de los hermanos de vender sus heredades, traerla a los pies de los discípulos lo administraban para bendecir a los demás, y eso tenía un resultado. El Señor añade a la iglesia a los que han de ser salvos. ¿Qué dice Dios? Bueno, el Evangelio se trata de esto, de reducir las desigualdades. De esto se trata. No se trata de esa mentira en la cual antes se decía, ¿no? Cuando vamos a la iglesia, mal llamada iglesia, pues es un simple salón donde nos encontramos, hay que ir vestido de la mejor manera, porque es como si vos vas a ver al presidente, recuerdo que nos decían, ¿no? ¿Cómo vas? Con traje, con corbata, de la mejor manera. Acá venís a ver al Señor, mucho más. El gran problema o la gran mentira está en que el Señor no está en esas 4 paredes. El Señor está en todo lugar, en todo lugar. Y la apariencia es lo de menos. Lo que importa es la dinámica de vida. Lo que Dios le pide al pueblo de Israel es no aparente, ejercítense, y ejercítense hacia adentro. Vos fíjate que tal era el problema de no querer atender las desigualdades, que Dios le escribe a la iglesia en Galacia, que tenían un problema ¿con qué? Con la judaización del Evangelio, ¿no? ¿Y qué le dice en el capítulo 6, si mal no recuerdo? Y verso 10, y de la ayuda mutua, y de hacer el bien, y de la ayuda mutua, no se olviden. Dice principalmente o primeramente, en el original, dice primeramente, en primer lugar, con los de la familia de la fe. Es decir, ejercitate con el pueblo, con mi pueblo, dice Dios, y después, bueno, vas hacia los demás. Es decir, el amar el uso y costumbre y la práctica, lo que hace es alejarnos de los principios y de la práctica de Dios. Dios quiere y nos pide a lo largo de las Escrituras que nosotros reduzcamos las desigualdades en lo que dependa de cada uno de nosotros. Es un tema muy fuerte, muy importante, porque esto también da mucho hincapié a tocar muchos temas, ¿no? Porque fíjate que recién hablabas del desequilibrio que hay en los extremos. Cuando se hizo una doctrina de la vestimenta, eso no quiere decir que van a ir todos sucios, andrajosos a la iglesia, sino que la prioridad nuestra es adorar y alabar al Señor, y lo que mira el Señor no es lo exterior, sino lo interior, ¿no? Entonces, hay un equilibrio en el cristiano, pero el tema es el problema de los extremos, que a veces dijeron, no, vos a la iglesia no entres así. A mí me pasó en un lugar una vez que estaba visitando. No había reunión, no había ningún tipo, es más, los hermanos estaban trabajando en el local,
Y eso que estaba invitado y tenía que predicar esa noche. Y yo andaba de bermuda de vestir encima, con una chomba. Y cuando bajé al lugar del saludar a los hermanos, no me dejaron ni cruzar el portón de entrada de la iglesia. Y eso es tremendo, ¿no? Porque, y después tenemos el otro extremo. El otro día no sé si lo conté acá o lo conté en una de las prédicas, pero hay otro extremo, Nelson, en donde vos recién decías la mal llamada iglesia, ¿no? Sabemos que es un salón, ¿no es cierto?, que se reúne la iglesia del Señor dentro del salón. Entonces, me llegó un video, porque me enviaron un video para hacer una reacción, en donde va un predicador y se paró en la plaza y dijo: acá no está el Espíritu Santo. Y los empezó a tratar a todos de pecadores, y la pregunta mía fue: entonces tampoco está en él. Porque ¿a dónde vamos a predicar nosotros? Si nosotros somos luz, Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo, el Espíritu Santo mora en nosotros, y si en ese lugar, por supuesto que en ese lugar no está el Espíritu Santo, tenemos que llevar la luz del Evangelio para abrir los ojos y que el Espíritu Santo tome dominio y control de esas personas, o haga, lo primero que va a hacer es convencerlos de pecado, ¿no? Y orar para que realmente suceda eso. Pero bueno, son los extremos con los que hoy está luchando la iglesia. Y con respecto a la integración, es otro problema que hay. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos en las familias estrellas de la iglesia y se arman los grupos sociales. No querías tocar ese tema. Pero bueno, hay que decirlo. Sí, no, tal cual. A ver, las familias estrellas o estrelladas, ¿no? Me gusta, Claro. Para mí son estrelladas en la carne, no son estrellas. No te olvides que cuando Satanás cae, bueno, es extremo lo que voy a decir, pero cuando Satanás cae, ¿qué arrastra? Dice, miles de estrellas. Haciendo referencia a otro tema interpretativo y exegético que no viene al caso, pero bueno, a ver, se estrellaron en la realidad de que Satanás no era Dios, de que no merecía la gloria y la honra y no había forma de volver hacia el lugar que tenían antes. Bueno, Dios nos da la gracia de, si nos damos cuenta que nos estrellamos con nosotros mismos, con nuestro propio amor a nosotros, podemos volver a la gracia y disfrutarla, ¿no? Pero precisamente lo que Dios hace es hacernos uno. Decía Pablo, ya no hay ni hombre ni mujer, lo citábamos en otro punto que mencionábamos también de la Agenda 2030, cuando Pablo escribe allí a los Gálatas, si mal no recuerdo, ni hombre ni mujer, ni siervo ni esclavo, ni judío, ni judío, ni gentil, ni griego, ni nada. Dice, Dios nos ha igualado, No hay diferencias sociales, no hay diferencias de pecado. Citábamos también, hablando de ese punto, cuando se habla de la homosexualidad y los demás, Dios nos pone a todos al mismo nivel. Murió por todos los pecadores igual, no por los homosexuales padeció más que por aquellos que somos heterosexuales y demás, o por los que hemos pecado menos, entre comillas, porque el infierno nos iba a cobijar a todos y el cielo nos va a cobijar a todos. Entonces, si el infierno nos cobijaba a todos y el cielo nos va a cobijar a todos de manera igual, ¿cómo puede ser que entre cuatro paredes no nos aceptemos a todos como iguales? Uy, mira, es la hipocresía más grande que hay, es esa, ¿no? Hablar de amor cuando no hay amor. Cuando crujimos los dientes ahí. Tal cual. Bueno, acá te respaldo con un texto. Mira, 1 Corintios 12:25 dice: a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Tal cual. Wow.
Y bueno, Fuerte. vos fijate que cuando Pablo también habla de la iglesia como un cuerpo, esa dinámica sistémica, no de sistema, porque el sistema es algo que responde solamente a una acción. Lo sistémico es la dependencia común de todo lo que compone eso. Habla inclusive de, cuando lo plantea como un cuerpo, dice, en el cuerpo también tenemos lugares que nos parecen deshonrosos dejarlos expuestos. ¿Y qué dice? A esto los cubrimos. Bueno, es interesante analizar eso, ¿no? Porque habla de todo esto que inclusive a muchos hermanos avergüenza, ¿no? Mirá, están los pobres por allá, los negritos, los rubios, los chilenos, bolivianos, paraguayos, uruguayos, argentinos, santiagueños, tucumanos, todos separados por grupos y demás, y unos despreciándose a los otros. Somos un cuerpo. O sea, si hay algo de indignidad en alguno, nosotros debemos cubrirlos. Ahora, ¿de qué manera debemos cubrirlos? Ah, la sangre de Cristo te cubre. No, no vamos a entrar en esa tontera que no es bíblica y demás. La Biblia es clara, dice, el amor cubrirá multitud de pecados. Y cuidado que ese cubrir multitud de pecados no es aceptación de pecado. Es la aceptación, ¿sí?, de que somos iguales a pesar de que tu vida anterior ha tenido tantos pecados que todos lo conocen, pero desde el momento en que creíste, Dios te transformó, estás acá por el amor que te tengo como mi hermano, no te voy a juzgar ni despreciar, sino que te voy a hacer sentir parte de este cuerpo que funciona de manera sistémica, donde todos dependemos de todos, y de esa manera vamos a crecer juntos, porque no hay otra manera de crecer. Es decir, con amor cubrimos. Sí, antes era, ahora no es más eso. Pablo mismo dice en 1 Corintios 1, ¿no? Y esto erais muchos de vosotros. Avaros, mentirosos, homosexuales, afeminados y todo lo que ladrones y asesinos, eran muchos de ustedes, pero ahora todos son parte de la misma iglesia. Entonces, ¿cómo puede funcionar? Y bueno, con la dinámica del amor. Vos sabés que venía a mi mente, ¿no? Creo que ya lo compartí esto muchas veces cuando nosotros hacemos evangelismo, elegimos dónde vamos, elegimos las personas. Y estaba viendo este pasaje de Santiago capítulo 2, versículo 2 al 4. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, también entra un hombre pobre con ropa sucia y dais atención especial al que lleva ropa lujosa y decís, tú siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre le decís, tú siéntate allí de pie o siéntate junto a mi estrado. ¿No habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Esto es muy duro, ¿no? Porque el momento que hacemos selección, y no solo en la parte de cómo uno va vestido, sino que a veces también en las afinidades. No es que uno dice está en contra de las afinidades. Uno puede tener mejor afinidad con uno o con otro y hacer un buen equipo en la iglesia de evangelismo o para trabajos, pero debemos saber que cada área, y la iglesia, voy a usar una palabra que va a ser controversial para algunos, pero después la vamos a explicar. La iglesia es inclusiva. Pasa que para hoy es una palabra moderna, la inclusividad, y si inmediatamente nos vamos para el lado de LGTB y cosas por el estilo, de gobierno. No. La iglesia incluye, por cuanto el Señor dijo que murió por todos. Recibimos a todos y los recibimos sean ricos, pobres. Y este pasaje nos deja en claro, en desnudo, cómo queda nuestro corazón delante de Dios. Las preferencias que nosotros a veces tenemos y dejamos de lado, como decías recién, el amor. Es que, bueno, lo dice claro Santiago, ¿no? No hacéis distinciones, es una pregunta, dice, y venís a ser jueces con malos pensamientos, o jueces con prejuicios, jueces injustos. Hay muchos dilemas. El gran problema que tiene el creyente
a la hora de no querer hablar, porque es eso, ¿sí? No querer hablar de determinados temas, es que cuando se exponen se van al extremo. Se van al extremo. Entonces te dicen, entonces vos querés decir qué, y te llevan a una punta. No, nadie quiere decir un extremo. Estamos hablando de equilibrio, ¿sí? Y el equilibrio se logra entendiendo no solamente la inestabilidad del otro, sino la propia inestabilidad mía. Es decir, cuidado. Decía Pablo, tené cuidado en lo que apruebas, no sea que en lo que apruebes te condenes a vos mismo. Hay que tener mucho cuidado con todo ese tipo de comentarios y demás, ¿no? Algunos dicen, vos así dejás meter el mundo en la iglesia. A ver, tenemos un problema más importante. La iglesia está en el mundo. O arrancaste Juan 17, cuando Jesús clamaba, dice, te pido por esto, no que los quites, sino que estando en, los guardes, ¿sí? Entonces, a ver, es obvio, si es por esa dinámica, cuando te enfermas no vayas al hospital, porque el hospital es del mundo. Si querés aprender no vayas a la escuela, porque la escuela es una dinámica del mundo. Ah, no, pero Dios nos dice, ahí sí saltan, viste, con lo otro, siempre extremos, viste, que debemos obedecer las leyes y entonces con la educación es obligatoria, así que hay que ir. A ver, tenemos que ser equilibrados, todo con la misma balanza, o sea, no utilizar los extremos para usarlos para despreciar a determinado grupo de personas y otros para favorecer mis acciones y mis pensamientos. Ahí, mientras nombraba esto, estabas hablando, recién me causó gracia. Saludo, está nuestro hermano Jorge Mario Vidán, nos está acompañando en esta noche, le mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias por estar, Jorge. En estos días, en las redes sociales, hoy estamos ya, fue el viernes, jueves, hice una publicación hablando de la ofrenda y dije yo, no importa lo que tú des, puedes dar el 10, el 20, el 40, no importa, lo que importa, dice la Escritura, que es la intención con la que damos. Y en un momento se fue como estás hablando recién, al extremo, una persona me empezó a atacar por el tema del diezmo, y yo nunca había nombrado, ¿viste? Y a veces surgen esas discusiones por la mala interpretación, pero yo creo que también hay un problema acá grande, Nelson, en el exceso de la santidad. No hablo de que la santidad sea mala, porque al contrario, dice el Señor, sed santos porque yo soy santo, pero el exceso de comprensión de lo que es la santidad, cuando se nos va un exceso de creer lo que nosotros somos, sin acordarnos de dónde hemos venido y hacia dónde vamos, perdemos la brújula, entra el exceso de santidad, entonces entramos en esa calidad de juez. Todo lo juzgamos, todo está mal. Y buscamos la excusa perfecta para que nuestra teoría encaje en lo que queremos decir, y eso es lo que muchas veces sucede cuando ahí ya nos vamos de lado, ¿no? Que no podemos discernir, sino que pensamos que si no discernimos la situación, el momento, el contexto, estamos faltando ¿a qué cosa? Le estamos faltando a la regla que nosotros hemos puesto. Y el Señor dice que con la misma vara que medimos, vamos a ser medidos. Se olvidan de esa parte. Decía Salomón en Eclesiastés 7, si mal no recuerdo, si no seas demasiado justo. Hay otra versión que lo traduce como santo. No seas demasiado justo ni seas sabio en exceso. ¿Por qué habrías de destruirte? O sea, ¿por qué te vas a hacer mal a vos mismo? Como dice el dicho popular, ¿no? ¿Por qué vas a ser más papista que el Papa? Dios no busca santulones. Dios espera que seamos santos y es muy distinto. El santulón es el que no solo está pensando en vivir en santidad, sino que quiere que todos lo sepan, que todos lo vean. O sea, esto es lo que yo soy. Ese es un santulón, o sea, el que quiere mostrar algo, cuando en realidad la invitación de Dios es
en el ser santo, porque Él es santo, es algo muy simple. Lo primero que nos lleva es a la humildad, a humillarnos, sí, a humillarnos, porque estoy ante Él. Yo me comparo con Él y no soy nada, y al yo compararme con Él, no tengo tiempo ni me importa lo que es el de al lado, cómo está el de al lado, si está sucio, si está limpio, si tiene plata o no la tiene. El que está al lado comienza a importarme si tiene a Cristo o no lo tiene, y nada más, nada más. Cuando no es ese el centro de mi pensamiento ni de mis acciones, ahí es donde comienzo a mirar todo ese tipo de circunstancias y analizarla a la luz de la Biblia, entre comillas, porque utilizo versículos que puedan facilitar lo que yo creo, pero no tiene asidero. Pues, por ejemplo, cuando rechazamos la homosexualidad porque dice que ni los homosexuales ni los afeminados en el reino de los cielos, pero ¿qué pasa con el homosexual que recibe a Cristo? Hay una experiencia de vida que ya arrastra de antes. Bueno, entonces tiene que dejarlo inmediatamente, lo hablábamos el programa pasado, ¿no? No, es claro, un proceso en el cual el que tiene que obrar es Dios, no la imposición de nadie. Nosotros no somos jueces, lo decía claro Santiago, o sea, no soy el juez, tengo que ser un guía, ¿sí? un acompañamiento. ¿Cómo vas a ver lo que es? En primer lugar, tengo que conocer la historia de vida y lo que tiene que ver para entender que debe vivir como un hombre en el caso de que sea homosexual, es que en la iglesia haya hombres. Y hombre no es que tenga el varón el documento que no se haya cambiado nunca de nombre por el de una mujer. No, que sea un hombre conforme al modelo de Dios. Un hombre conocedor de las Escrituras, que vive lo que sabe, que puede tener, si es casado, un matrimonio conforme al modelo de Dios, que es a pesar de sus errores, un ejemplo a tener en cuenta. Ese es santidad. No es decir lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. No tiene nada más alejado de la Biblia que el señalar con el dedo. Porque bajo ese principio hay una realidad. ¿Qué logro yo haciendo que todos miren a Matías, por ejemplo, en este caso? Y digo, miren, Matías está mal peinado, por dar un ejemplo, ¿no? Aunque se le cae la gomina, se le chorrea la gomina, pero bueno. No y todos lo van a mirar a él y nadie se va a percatar que el que está despeinado soy yo, porque logro que todos, entonces vos fijate algo tan simple, lo llevamos al plano espiritual. Cuando están aquellos que siempre están marcando los errores de los demás, ¿cuál es el fin? El fin es que no veas mi error. Te tengo que desviar la atención de tal manera que nunca pongas tu vista en mí, porque donde la pusiste en mí, ahí caigo. Y no quiero que me mires a mí. Entonces yo quiero que veas solamente lo que te muestro, lo que quiero que veas, y enfócate en otros porque otros tienen más problemas que yo. Y bueno, y tenemos tristemente las iglesias estas, donde viene uno y te dice, mirá que vino este hermano y mirá cómo vino vestido, vino esta hermana y se puso velo o no se puso, vino de pantalones o siempre viene de polera, siempre hay una excusa, siempre hay un desviar la atención y no prestes atención a lo importante. Y lo importante es que vino. Para mí es más importante que esté el hecho de que venga de acuerdo a requisitos pseudo santificados para que todo el mundo los aplauda. No, está. Tiene cosas que cambiar como tengo que cambiar yo también. Entonces, bueno, a partir de ahí, a través del ejemplo, a través del acompañarnos, a través del no juzgar, sino mostrar en acciones, vamos guiando al hermano, a la hermana, a que sea como Dios quiere y tienen la palabra claramente que debemos de vivir, ¿no? Si no, simplemente lo desviamos a cumplir una serie de preceptos. Dios mismo nos dice a través de Pablo, no va a venir el tiempo
donde nos van a empezar a decir, mirá, que esto está mal, que esto está mal, que esto está mal, que esto está mal, está mal. Y nos estamos enfocando más en lo que está mal que en lo que está bien, y lo que está bien es lo que tengo que hacer. Entonces desvío la atención. Ese es el gran... Hoy, antes de empezar el programa, estaba charlando con Mario Arjona y ahora me estaba por compartir unos videos de algunas situaciones que hay en Estados Unidos y me contaba que le llegó un video, visitó una iglesia que tiene no sé cuántos años, tiene como 150 miembros ahora, pero había visitado otra iglesia y le llega el video de una iglesia que una congregación que tenía más de 1.500 personas, creo que eran 5.000 personas, creo que me dijo, algo así. Y tenía universidad, tenía todo lo que vos te puedes imaginar. Viste que, bueno, allá en Estados Unidos tienen esas envergaduras las iglesias, ¿no? Mucha gente. Y hay un video donde hoy, no sabes si esta o la otra semana la están por demoler, porque en los años fuertes que fueron del 60 y 70, después la iglesia fue decayendo, hasta que no quedó nadie. Yo le digo, pero Mario, de la cantidad de personas que había, de los miles que había, ¿no salió uno para sostener esa congregación? Entonces él me dice, ¿sabe qué pasa, hermano? A veces el legalismo se infiltra y destruye la iglesia. Y justo se cortó la comunicación porque estaba llegando a un lugar, ¿no? Pero qué bueno que es cuando nosotros podemos hacer un autoanálisis de nuestra vida y de las cosas que hablamos, que decimos, y ser humildes para reconocer cuando estamos equivocados, cuando no, o si un hermano viene y nos corrige, y porque seamos ancianos o pastores, no digamos, a mí no me puede decir nada, eso ya es orgullo humano, sino que recibir, porque el Señor dijo que nos exhortemos unos a otros, no dijo a quién, no especificó, dijo a unos a otros. Y esa es la forma de sostenernos, de contenernos, y bueno, ya explicamos lo que era realmente la exhortación. Creo que es un punto muy importante a ver, ¿no? ¿Pasamos al segundo? Dale. Sería el 11, ¿verdad? 11. Dice, el título es Ciudades y Comunidades Sostenibles. El enunciado dice, pretende hacer las ciudades y los asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Explicamos para aquellos que no conocen la palabra resiliencia, que es aprender de los errores, transformar los errores en algo positivo, en algo productivo, ¿no? Fíjate lo que dice Jeremías 29:7, ¿no? Dios quiere ciudades y comunidades sostenibles, ¿sí? Con asentamientos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Dice, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y orad por ella, porque en su paz tendréis vosotros paz. Es interesante, ¿no? En su paz tendréis vosotros paz, en que sea, procurar que sea inclusive, procurar la seguridad, aprender de los errores y cambiar, y ser sostenible, es decir, ahí está hablando específicamente de lo que es el trabajo, ¿no? Y cuando nosotros no hacemos esto, la consecuencia la tenemos clara en el libro de Jueces, ¿no? En el libro de Jueces tenemos un pueblo que hablaba de Dios, un pueblo que se ufanaba de ser el pueblo escogido por Dios, pero que vivía como esta iglesia que vos contabas, que te contaba Mario, ¿no? Cumpliendo solamente normas, ritos, algunas pautas, y tenía el electrocardiograma, ¿no? Estaba arriba y de repente caía, ¿no? Siempre necesitaba que alguien se hiciera cargo, y cuando ese alguien no estaba, nadie se hacía cargo. Entonces Dios le procuraba un nuevo juez, ¿no? Después de un tiempo, para ver si alguno salía, nadie salía, y Dios le traía, llamaba un nuevo juez. Ahora, ¿qué es lo que sucedía en ese tiempo? Eran saqueados, no podían ahorrar, no tenían la comida asegurada, todo les iba mal, todo les iba mal.
Vos fijate la importancia que tiene que nosotros entendamos el modelo de ciudad sostenible, de ciudad resiliente, porque precisamente nosotros somos los que podemos hacer que Dios bendiga o no una ciudad. Hay muchos ejemplos, no recuerdo ahora bien, pero hay varias ciudades en Centroamérica y en Colombia que tuvieron grandes cambios, y esos cambios fueron resultado precisamente de lo que se denominó en su tiempo, y de hecho hay un libro que se llama Evangelismo de Oración, donde una comunidad cristiana se comprometió a orar todos los días, a primera hora de la mañana, por la ciudad, ¿sí? Ciudades, una de ellas la más violenta de Latinoamérica, y pasado el tiempo dio un cambio. El poder de la oración, ¿sí? ¿Qué dice el profeta que leíamos recién, ¿no? Jeremías? Orad por ella, procurad la paz y orad por ella, porque en la paz de la ciudad vamos a tener nosotros también paz. Entonces, esa transformación, inclusive de la ciudad, de mi país, demanda de nosotros oración. Vos fijate algo muy simple, que refleja la hipocresía que tiene el creyente. Ante determinadas leyes, se convocó a los creyentes a juntarse para ir en contra de determinadas leyes que se iban a votar, y que nosotros, si agarramos la Biblia, nos vamos a enterar de que es inevitable que eso suceda y que vengan otras leyes peores, ¿no? Pero no escuché la misma convocatoria para orar. Son convocatorias circunstanciales, convocatorias anuales, ¿sí? Hay una labor que es argentina, Oramos por Vos, que son 40 días una vez al año, nada más, y que es una serie de eventos, cuando la oración no necesita de eventos, necesita de compromiso cotidiano, necesita de compromiso de los hijos de Dios, no es un compromiso de denominación, y es ese otro problema que tenemos para poder llegar a este principio divino, ¿no? De poder rogar por la paz en la ciudad. ¿Cómo vamos a rogar por la paz en la ciudad si a veces en la misma ciudad hay dos o más grupos de hermanos que nacieron por división, y esa división fueron por peleas, que quizás no fueron entre todos, pero sí entre los cabezas, ¿no? Que no les gustó, no se pusieron de acuerdo, se fueron y abrieron, y que van a orar por la paz, y primero, muchachos, arreglen las diferencias que tienen, no sean hipócritas. Si no arreglan ahí, podés orar lo que querás, pero a ver, sed santos como yo soy santo. Él nos reconcilió a nosotros con Él por medio del sacrificio de Cristo, ¿bien? Vamos a nuestro sacrificio de bajarnos del orgullo, del yo tengo la razón, pidámonos perdón, arreglemos las cosas, sentémonos a orar. Mientras hablaba del tema de la oración, te iba a contestar, Nelson, estás hablando de una convocatoria masiva a nivel país a orar. Y si los hermanos no quieren ir a la reunión de oración, ¿cómo lo vamos a llevar a una convocatoria, no? Me causa gracia y al mismo tiempo todos quieren que cambie la ciudad y el país, ¿no? Todos quieren que cambie la ciudad. ¿Qué dice Dios? Rogad por la ciudad a la que te llevé. Al pueblo de Israel le dice, yo te llevé a la tierra prometida, ahora hacete cargo vos, ¿no? ¿Qué más querés? Hacete cargo vos, orá, por paz. Hacé tu parte. Aunque esto puede doler, pero son realidades que se enfrentan y que en un momento tenemos que cambiar esa manera de pensar, y aún en la iglesia, sobre el tema del compromiso de nuestra relación con Dios. Porque también este enunciado a mí me llevaba de traerlo a la iglesia y decir, ¿qué pasa con la plantación de iglesias? Es un tema que no podemos tocarlo mucho, porque si hablamos de misiones, algunos se van a ofender porque van a decir, van a hablar de ofrendas.
Y si hablamos de plantación de iglesia, de un sería compromiso interesante. y vamos a hablar de ofrendas. Pero al solo hecho de decir plantación de iglesia y área misionera, no hablemos mucho porque hay directamente personas que no lo consideran y es otra de las áreas que está también, voy a decir, mal enseñada y mal acostumbrada en las iglesias. ¿Mm? Es un tema muy importante y por lo cual hoy vemos la necesidad de expandir. Las ciudades crecieron y van creciendo. Acá nos pasa en la banda, están creciendo las ciudades. Pero puchitos, grupitos, ¿y por qué no atacar la ciudad completa para llevar el evangelio? ¿A qué le tenemos miedo? No, no le tenemos miedo a nada. Lo único que hay es competencia entre unos y otros. Entonces, a ver quién se lleva tienen miedo a que les saque. A ver, la persona que reciba a Cristo, ¿a qué iglesia va a ir? ¿A la tuya o a la mía? Los absurdos reflejan precisamente la hipocresía, ¿no? No puede ser que no nos pongamos de acuerdo en nada, ¿no? Y que cada vez seamos más elitistas, porque es así. Mirá, te comento algo que se me vino a la mente del elitismo, ¿no? En cierta ocasión, hablando con un hermano, dijo que sus hijos solamente se iban a casar con aquellos que hubiesen hecho un instituto bíblico completo, porque él había enviado a sus hijos a un instituto bíblico. Nunca habló de la voluntad de Dios. Habló de pautas y normas espiritualizantes, mentirosas, inventadas por la persona, pero nunca habló de la voluntad de Dios. Así estamos. Entonces, hay determinados lugares donde no invitan a hablar a nadie que no tenga o no haya estudiado en su mismo lugar, que no haya hecho lo mismo que hicieron ellos. Esa es la hipocresía más grande que hay. Es decir, los dones son para edificación de la iglesia. Y a veces Dios le da dones a personas que no son letradas, pero sí tienen la capacidad dada por Dios para enseñar lo que han aprendido con una calidad que no tiene el más estudiado. Y nosotros despreciamos el don para darle lugar a principios que no son bíblicos, y algunos saltan, sí, pero Pablo estuvo 3 años antes de salir, pero ¿dónde Pablo dice que tiene que suceder eso en todos? Pablo tenía que acomodarse los patitos, que lo tenía bastante dispersos, ¿no? Para ponerlos en la fila de lo que Dios quería para él, no de lo que él había estado haciendo. Y no todos necesitan lo mismo. Entonces eso habla de lo que venimos hablando, ¿no? De discriminación, de dejar de lado, de desechar, de no atender, de no amar, de que el amor no sea una realidad, no sea una realidad activa. Qué importante. Te cuento un testimonio con respecto a este tema, justo que tocaste el tema de que a quién escuchamos, ¿no? Porque a veces nosotros buscamos el predicador famoso y pensamos que ese nos va a solucionar todo el problema en una conferencia. Y no, porque los hermanos son locales y ya me cansé de escucharle. Ese es uno de los problemas que siempre hubo. Pero vos sabés que había una vez, después te cuento algo un chisme te cuento en vivo. No, vos sabés que una vez estábamos en un lugar y había un hermano que él no sabía leer, apenas hablaba y no sabía escribir. Y una hermana se había tomado un tiempo de enseñarle a leer y a escribir. Y este hermano pasó mucho tiempo hasta que pudo tener una lectura muy, muy buena con la escritura. Y cuando nunca lo invitaban a predicar porque decían que él era el ignorante. Pero la primera vez, por insistencia de un hermano, invítelo a fulano, hágalo en predicar, que está en la iglesia, tiene muchos años, conoce de la escritura. La primera vez que subió a predicar este hermano, que no era el letrado, no era el famoso, no era el... Mirá,
fue impresionante el mensaje que dejó ese hermano, con textos bíblicos, aplicaciones cortas sobre los textos, contundente. Muchas de las personas que estaban ese día en ese auditorio quedaron con la boca abierta. No era la exposición teológica, sino que era realmente una persona hablando llena del Espíritu Santo. Y nosotros a veces nos olvidamos que tenemos que buscar eso. Hablamos de la llenura del Espíritu, hablamos de ser llenos, pero cuando viene realmente la situación esta, buscamos directamente nosotros la fama del mundo. O lo que consideramos nosotros que es bueno. Un tema tremendo. Sí. Pasamos al 12, ¿verdad? Dale. Acá lo tengo para que... Aquí está. Dice, producción y consumo responsables. Y el enunciado dice, promueve patrones de producción y consumo sostenibles, reduciendo el desperdicio y promoviendo prácticas responsables en todas las áreas. Promueve patrones de producción y consumo sostenibles, reduciendo el desperdicio y promoviendo prácticas responsables en todas las áreas. Apoyamos esta idea de consumo responsable y la gestión sostenible de los recursos naturales, ¿sí? Y lo hacemos basándonos en la Biblia, ¿sí? En los principios de mayordomía y responsabilidad ante Dios, ¿no? Vos fijate que en Génesis 1:28 lo que le pide Dios a Adán y Eva es que administren todo lo creado, ¿sí? Dice, creced, multiplicad y gobiernen, administren la tierra, o sea, lo que ha sido creado. Y el hombre perdió esa capacidad de administrar. Y en esa capacidad de administrar que perdió, precisamente perdió la capacidad natural de ser mayordomo de ellos mismos, porque lo primero que perdieron fue la decisión. Aunque ellos creen que decidieron, la decisión fue propiciada por el enemigo. No fue algo que surgió de ellos. ¿Por qué tuvo que aparecer Satanás? Sí, porque no había intención alguna en el corazón ni de Adán ni Eva, ni siquiera de tener en cuenta ese árbol. Lo tenían incorporado como algo que Dios dijo, no, y ya está, no importa, vamos al resto, ¿no? Y cuando el hombre cae, bueno, ahí todo lo que viene inclusive dentro de la misma creación, ¿no? Que decía Pablo que gime con gemidos indecibles y esperando ser liberada de esta angustia a la cual fue atada a causa precisamente de nuestros pecados, ¿no? Y es la manifestación de lo que decía Jesús entrando a Jerusalén, ¿no? Cuando le pedían que hiciera callar a los discípulos. Si estos callan, las piedras hablan. Y bueno, a veces las piedras hablan más que los creyentes, ¿no? Los terremotos, los cambios de clima, las catástrofes naturales y demás, hablan de que la tierra está gimiendo. Y nosotros debemos precisamente ser maduros y cuidar este planeta, ¿no? Y también ser responsables en lo que consumimos. Vos fíjate que la negligencia en el consumo, Dios la muestra inclusive en su propia provisión. Dios le dice allá en Éxodo 15, 16, el pueblo tenía hambre y Dios le dice, yo les voy a dar de comer. Y que les da todas las indicaciones, va a venir el maná, va a ser así, de tal manera, va a aparecer en las mañanas. Ustedes hagan esto. Todos los días lo van a tener. ¿Qué hizo la mayoría del pueblo el primer día? Llenó la casa de gusanos. ¿Por qué? Porque, bueno, levantaron para comer y por las dudas, por si Dios se olvidase, llenaron la alacena un montón de sacos con maná. ¿Qué pasó? Y Dios le dijo, ¿no? Esto va a ser como la misericordia de Dios nueva cada mañana. Cada mañana estaba el maná. No tenían la intención de un consumo responsable.
Y eso nos lleva a pensar precisamente en este punto. Debemos tener un consumo responsable. Cuando vas al supermercado, llevas la bolsa de tela, llevas o estás esperando que te den las bolsitas de nylon que después pones la basura, la tirás y que ves pegada en los alambrados cerca de donde arrojan la basura. Vos fijate qué cosa simple refleja nuestra propia irresponsabilidad, ¿no? No tenemos un consumo responsable. Y obviamente ese consumo responsable nos hace exactamente igual que el mundo. El consumo responsable haría que también si te podés comprar un alfajor, que ahora es tan caro, está genial, comprátelo, comelo, disfrutalo. Pero la pregunta es: ¿qué haces con el papel? Lo revoleás y total todos los días alguien barre la vereda, alguien barre la calle. Eso es consumo irresponsable. Fíjate en algo tan simple. Eso es consumo irresponsable. Porque no me importa lo que pueda suceder, ni siquiera me interesa tener en mi mente que hay determinados envoltorios que no son biodegradables. Y estoy yendo no contra la Agenda 2030, sino estoy yendo contra los principios de Dios, ¿no? Totalmente. Y esto también nos abre la puerta para muchas áreas, en lo personal, en la iglesia. Sobre todo, viste, cuando la iglesia a veces organiza cosas, de cómo realmente las usamos, si hablamos en este caso de consumo, de consumo alimenticio, a veces los modos desenfrenados que hay de comer, y a veces creo que se repite algo en lo que Pablo exhortó muchas veces a los judíos en sus fiestas, y se olvidaban de honrar a Dios, ¿no? Esto también es muy importante en nuestro cuidado en general y en todas las cosas que nosotros como hijos de Dios administramos dentro de la congregación. Tanto desde el cuidado de las sillas, del cuidado de las cosas electrónicas. Hoy se usa muchísimo la electrónica. Hace unos años atrás, recuerdo, había una congregación que tenía una hermosa consola de sonido, y en menos de un año la destrozaron. Destrozaron totalmente. ¿Pero por qué? Porque se descuidan las cosas, ¿no? Sin pensar, sin administrar, decir: che, esto es un aparato caro. Hoy una consola de ese tipo está valiendo cerca de $1.000.000, y que no se puede adquirir rápidamente. Son cosas que a veces uno no piensa, ¿no? Como tampoco está después el otro extremo, que directamente dice: no, ¿para qué vamos a poner parlantes? Esto no es una discoteca. Y sin pensar en que a veces se necesita un buen sonido para que se escuche bien el mensaje, y no estar escuchando un bafle que suena con ruido y los micrófonos no se escuchan, ¿no? Son cosas importantes, las cuales pero yo no sé del tema, y hay que interiorizarse en todas las áreas, creo, ¿no? Para poder administrar correctamente lo que Dios nos provee y lo que Dios nos da. Desde la administración de la comida, el compartir con los hermanos y todo lo que administramos dentro de la congregación. Que es muy importante eso también. Tal cual, exactamente. Para algunas cosas la iglesia o los bienes de la iglesia es de todos, pero para cuidarla no. Para cuidar los bienes no. Y es triste ver que se comportan en los espacios comunes como no se comportarían en su casa. Eso es lo más triste. Es decir, le llaman iglesia, está bien, cultura y todo lo demás, genial. Es de todo, bien, es como en tu casa. O sea, así como en tu casa retás y tu nene se pone a saltar arriba de la mesa, acá también. No tiene que venir el pastor ni nadie a decirte. Es sentido común, es mayordomía de las cosas que Dios ha puesto a nuestra disposición, en cualquier lugar.
Voy a saludar a dos personas. Para que les escribo el mensaje y hablo al mismo tiempo. Uno, está nuestro hermano Nicolás Pacheco, nos está saludando, nos está viendo, le estoy consultando si quiere subir para saludar aunque sea 15 minutos, voy a estar, dice. Y por otro lado, también estoy saludando a Jorge Castro, que también nos está acompañando y manda muchos saludos en esta noche. Le pregunto así en vivo al pastor Nicolás Pacheco, que estuvo hace poco con unas capacitaciones dictándonos, si desea subir para saludar a la congregación, la transmisión, ya estoy yo también cruzado. Me avisa y le compartimos el link. Ahí está, ahí dice que va a subir un ratito para charlar. Y vamos a hacer un puente, porque vamos a hablar de un tema, no sé si llamarle controversial, pero este es un tema a pedido en 1 Corintios capítulo 7, versículo 5. Lo vamos a dejar ahí. Vamos a recibir al pastor Nicolás Pacheco con nosotros en esta transmisión y va a estar saludando seguramente, compartiendo, y luego de eso vamos a entrar en este tema. ¿Por qué lo mandamos ahora? Porque yo creo que nos va a llevar un poquito de tiempo, va a ser un tema bastante largo para hablar. Estoy buscando el link, así ya le mandamos. No sé si querías agregar algo más, Nelson. No, ya introdujiste al tema que viene, así que... Ahí está. Ahí pude mandarle el link al pastor Nicolás Pacheco, lo vamos a estar saludando en esta noche. Y ahí le vamos a preguntar algunas cosas. Así que bueno, ahí vamos a esperar que suba. Nuestra vía de comunicación en Santiago del Estero, 385-300-3096. Y en Colonia Avellaneda, 343-64-38040. línea directa abierta y rotativa. 24/7. De ser necesario. De ser necesario, ojo, de ser necesario, no. Las preguntas que se te ocurren a las 3 de la mañana, guardalas hasta las 6:30 al menos, que estamos preparando el mate. Y ahí... Yo no sé si te pasó alguna vez como a mí, esto hace muchos años. Una hermana me llama y me dice: pastor, murió mi gato, óreme por mi gato. 3 de la mañana. 3:30, casi cerca de las 4 de la mañana, me duele la muela, pastor, ¿qué hago? ¿Puede orar por mí? Compre un ketorolac, hermana. Ya estaba en la médica. Ahí está haciendo medicina directa. Medicina, sí. No, te van a meter preso. Hablando, hay situaciones que a veces se presentan de esta forma, ¿no? Pero no quiere decir, lo tomamos con humor, uno siempre recibe a los hermanos de la mejor manera. Aquí está con nosotros, vamos a subirlo al estrado, Pastor Nicolás, Dios le bendiga, qué gusto verlo. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Perfecto. Pastor, todo iba bien hasta que usted dijo: ahorita que entre vamos a entrar con un tema controversial. Y bueno, así somos tres y nos retan a los tres. Mejor, le cedemos toda la respuesta, se la cedemos con amor en Cristo. Nos vamos nosotros, lo dejamos al pastor Nicolás, responda todo con respecto al tema. 1 Corintios capítulo 7, versículo 5. ¿Qué te parece? Mira. Ya me dejaron el sartén puesto y ustedes se van. 7, capítulo 5. A ver, platíqueme, pastor. Bueno, vino una pregunta, porque es un tema que no sé cómo será ya en Estados Unidos, pero justamente este hermano compartía que muy poco se toca, por lo menos acá en el contexto de Argentina, y lo puedo corroborar, sobre este tema matrimonial cuando vamos a hablar del sexo, ¿no?
Es más, hay hermanos que a veces en la plataforma no quieren decir en reuniones de matrimonio sexo, tienen vergüenza de decirlo. O tratar un tema sexual en las reuniones de matrimonios. Entonces este hermano dice, ¿cómo es la temática de esto, ¿no? Porque dice, comienza el texto diciendo de que tanto el marido como la mujer no se tienen que prohibir unos a otros, lo resumimos, ¿no? A menos que quieran dedicarse a la oración. Entonces, la idea sería poder entrar en contexto en este tema. Bueno, el tema del sexo, cuando mi esposa y yo damos las conferencias de matrimonios, definitivamente sí se toca, porque es parte de lo que es el matrimonio. Entonces, no solamente debe ser bajo común acuerdo, sino también debe ser en el sexo, deben ser solamente dos. Y la pregunta, de pronto abren ahí sus ojos los hermanos, como pues claro que dos, hermano. Sí, lo que pasa es que muchas veces con el pensamiento alguien lleva a alguien más. Entonces, es decir, uno debe llegar entero con pensamiento, alma, cuerpo, todo, ¿no? Porque desgraciadamente puede ser que sea un varón que está pensando, tiene sus propios deseos. Entonces ya no hay dos, hay tres. Hay tres personas en ese momento. Y como recuerden que las mujeres tienen un ciclo en el mes, hay un ciclo donde las mujeres pasan por 5 días, donde están en completa disposición, deseo, dispuestas a dar y recibir. Son 5 días al mes. El varón tiene 3 ciclos al mes. Quiere decir que si uno, como varón, como esposo, uno no está atento a esa disposición de la esposa, de pronto se nos puede ir esos días porque estamos enojados, porque estamos ocupados, porque estamos cansados, y después sigue avanzando el mes y entonces nosotros sí queremos, pero ya no hay disposición y ya se puede tomar incluso como un abuso, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa entonces? Uno en el matrimonio debe ir en ritmo. Vamos avanzando, y ahí es donde entra el mutuo consentimiento, porque sabemos aprovechar esos momentos. No aprovecharlos lleva a forzar a una de las partes. Entonces yo creo que eso no solamente es bíblico, pero es práctico. Es decir, cuando se toca ese tema, no solamente con el versículo, pero también con la fisiología de la mujer. Hey, hermano, tienes que aprovechar esa ventana de tiempo del mes, porque de otra manera, pues viene todo lo que fisiológicamente la mujer no está dispuesta. Entonces vas a querer tú, pero debe ser de mutuo consentimiento, porque es algo precioso. Entonces debe de haber ese mutuo consentimiento. Bueno, la Biblia lo dice, sí, pero también en la práctica no puede uno, en México decimos, no puede uno ser imprudente. La Biblia dice necio, y en Argentina me imagino que tienen su propia palabra, pero no puede uno descuidar ese acuerdo mutuo por dos cosas, bíblicamente y además en la cuestión práctica. ¿Ayudó en algo, pastor, o no está clara mi posición? A ver, Nelson. Ahí está. Bien. No, comparto 100%. De hecho, vamos al contexto de 1 Corintios 7, ¿no? Es interesante. Es interesante ver exegéticamente lo que el apóstol Pablo va a relatar y va desarrollando, no solo en este capítulo, sino en toda la carta, entender el contexto de Corinto como ciudad, su cultura, sus usos y costumbres. Y es interesante leer algunos comentaristas. Por ejemplo, MacArthur resalta algo que también viene de comentaristas anteriores y lo toma y lo reafirma, diciendo que
lo que Pablo se encuentra no solamente es con una dinámica en relación al sexo pervertida en su contexto, y cuando los hermanos reciben a Cristo, bueno, quieren dejar esa vieja vida donde precisamente no era solamente el tercero en el pensamiento, sino que la cultura tenía que, la religión pagana siempre tenía una sacerdotisa, por eso habla tanto de la mujer solamente ahí, ¿no? Y hay muy escasas menciones fuera de las cartas a los Corintios. Y propiciaban orgías en las cuales ellas mismas participaban y eran abiertas y demás. Entonces, estos comentaristas creen que probablemente un grupo de hermanos, entendiendo que Dios había hecho en ellos un cambio de vida, procuraban, entendiendo que esas prácticas no agradaban a Dios, abstenerse de esas prácticas de manera voluntaria, ¿sí? Autoimponiéndose para no caer precisamente en ese tipo de prácticas que antes tenían. Entonces el apóstol Pablo lo lleva a una realidad, ¿no? A una realidad que también a través de algunos comentaristas es bien entendida desde el aspecto de que quizás Pablo había estado casado. De hecho, las menciones de que él formaba parte del Sanedrín implicaba que sí o sí estuviese casado. Algunos, la gran mayoría de los que toman este concepto o esta idea dentro de la vida del apóstol Pablo, de la cual él mismo no hace mención, dicen que hay probabilidad de que fuera viudo. Otros, bueno, especulan otras cosas. Hay discusiones que no vienen al caso, pero son interesantes tener en cuenta por la especificidad que tiene Pablo en función de sus apreciaciones de la vida conyugal, de la vida matrimonial, ¿no? Es muy específico. Yo sé que el Espíritu Santo inspira, pero también a la hora de entender las Escrituras debemos entender que todo fue escrito dentro de un contexto, no solamente de la iglesia local, sino también de aquellos que fueron utilizados por Dios, y ahí es donde tenemos los distintos trazos, los distintos estilos a la hora de escribir y demás, de transcribir aquello que Dios les estaba inspirando. Ahora es interesante porque vos fijate que la pregunta está basada en un versículo, y es un versículo dentro de un capítulo, yendo ya más a lo específico. Y vos fijate que el verso 5, que es el de la pregunta, no neguéis el uno a otro, a no ser que sea porque deciden, y estuvo genial lo que dijo el hermano en función de la decisión mutua. Porque vos fijate, leyendo, cuando me pasaste la pregunta pensaba en tres principios o tres leyes específicas, y la primera la encontramos en el verso 3, que es el principio del pago. Pues sí, como el pago, sí, no es porque le tenés que entregar la billetera a tu señora, ¿no? Pero ya te lo explico bien. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Vos sabés que la palabra cumplir tiene la idea en original de pagar, es la idea de deber, o sea, pero no de deuda, sino es un compromiso asumido que yo debo cumplir, ¿sí? Yo debo cumplir. Ese deber cumplir, como lo explicaba recién claramente el hermano, es un deber a cumplir no para satisfacción personal, sino que en el común acuerdo tiene que ser algo que no es, che, hoy sí o no, no, es algo que fluye, es algo que fluye. Y esto está dentro de la dinámica de Dios para el matrimonio. Cuando dice, no serán más dos sino una sola carne, hay muchos que dicen, acá habla de sexo. No, a ver, es una unión de carácter integral, no es solamente una unión relacionada con la carne, cuando Dios establece este principio para el matrimonio. Y esa unión de carácter vital, esa de carácter integral, hace que al principio hablemos de un montón de cuestiones, de que nos conozcamos en todos los aspectos. Y ese conocernos en todos los aspectos va a permitir que no haga falta preguntar o establecer preguntas
sino que la dinámica de un matrimonio conforme al modelo de Dios va a ir funcionando de manera tal que sin necesidad de pensar en mi necesidad, de satisfacer mi necesidad o la de ella, de cumplir con esta ley del pago, sino de manera natural va a fluir un acuerdo que se va a disfrutar de una manera especial porque se va a dar en los tiempos naturales en los que se tiene que dar, ¿sí? Cuando yo estoy pensando exclusivamente en eso, es ahí donde eso comienza a ser un problema, ¿sí? Es decir, donde pareciera que la satisfacción sexual es prioritaria a la dinámica de Dios para el matrimonio. No, es, como dijo recién el hermano, es algo hermoso, es algo como la frutillita de la torta, ¿no? Es el último adorno de algo que se va a disfrutar de manera integral. Y después en el verso 4 habla de la ley de la potestad, como para mantener la misma letra, ¿no? La del pago, cuando dice el cumplir es un deber que debo cumplir, es algo natural que debe fluir, pero también de la potestad. Dice, no tiene el hombre ni la mujer potestad sobre su propio cuerpo, sino que la tiene la otra parte. Ahora, eso no me da a mí el derecho de decidir sobre, lo dijo bien claro el hermano. Si yo decido sobre, eso es abuso. Eso es abuso. Yo no tengo potestad, no tengo autoridad. Ahora, yo debo vivir y entender la dinámica de Dios para el matrimonio como una dinámica no espiritual, sino una dinámica integral, porque la dinámica de Dios es integral, porque abarca mi parte visible y mi parte no visible, mi parte material y mi parte inmaterial, mi cuerpo, pero también lo que no veo, ¿sí? Involucra el espíritu, involucra el alma, dentro de eso, bueno, las emociones, la conciencia y todo lo demás. Entonces, el que tiene autoridad es Él, sobre todo mi ser. Yo no tengo una autoridad para imponerme, una potestad, un poder de imponerme, pero sí tengo el poder, la potestad de decidir qué hacer con el cuerpo. ¿Sí? Es decir, el mismo apóstol habla de el pecado con de adulterio, ¿no? Quizás menciona a una ramera, pero fuera del matrimonio, ¿sí? Dice, contra su propio cuerpo peca. Contra su propio cuerpo peca. No abarca el adulterio de manera integral. O sea, no es una cuestión, se me fue ahora, que estaban los epicúreos, también en esa línea de pensamiento que es la búsqueda del placer, ¿sí? De la satisfacción por encima de lo material, y en realidad la satisfacción del alma, la satisfacción del espíritu se consigue con el cuerpo también, o sea, el cuerpo lo disfruta. Y el cuerpo, el pecado, si bien nace en la mente, en mi parte inmaterial, se termina ejecutando con el cuerpo, con mi parte material, que agrava no solamente mi parte inmaterial ante Dios, sino mi parte material también en mi relación con mis pares, ¿sí? Y eso implica no haber tenido en cuenta que mi parte material es de potestad divina, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual no es mío, sino que es de Dios. Y Él puso en este cuerpo un tesoro, que es el Espíritu Santo, en vasos de barro, para que la excelencia de todo, el disfrute de todo sea de Dios y no esté enfocado en mí, ¿no? Y después está lo que mencionaba recién el hermano, el verso 5, ¿no? La ley de la planificación. Dice, no os neguéis el uno al otro. En el tiempo oportuno, ¿sí? A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. A ver, vamos a ser francos, ¿sí? ¿Esta situación es común? No, no es común. Era común el abstenerse entre un grupo de hermanos, ¿sí? Los de Corinto. Por eso Pablo lo aborda. Ahora,
era común en la práctica de otros, no porque si no lo hubiese repetido, también quizás, o alguna mención a otros. Ahora, ¿es común en la práctica de los matrimonios? No es común. No es común, porque no es un principio de enseñanza más allá, como decía recién el hermano, de una planificación consecuente a esta dinámica del modelo de Dios. Y vos fijate, lo dice claramente el versículo 6, dice, digo esto por vía de concesión, no por mandamiento. Es decir, no quiere decir que eso es algo que yo deba realizar. Ahora, si yo decido realizarlo de manera planificada, si bueno, no vamos a tener relaciones porque vamos a orar, y bueno, en primer lugar tenemos que tener ese motivo de oración, tiene que ser común a los dos. Porque en realidad no somos dos, sino que somos uno. Una unión de carácter vital, de carácter integral, ¿sí? Debemos estar de acuerdo. Y si nos ponemos eso en mente, y hay otras cosas que pasan a segundo plano sin necesidad de decirlas. Y creo que a todos nos ha pasado. Hay momentos donde hay una planificación implícita, es decir, no escrita, no especificada, no bajo un mandamiento, sino bajo un entendimiento de una mayordomía de las circunstancias que nos tocan vivir. Es como, por ejemplo, puede ser una enfermedad, ¿no? Es así. Pastor Nicolás. Sí, hermano, yo con mucha pena me tengo que ir, pero solamente quisiera agregar algo. Creo que la parte teológica, no, pastor, usted la ha desarrollado de una manera magistral, no hay nada que agregarle ahí. Más bien, quiero agregarle en la parte práctica un par de cosas. Una, nosotros los varones somos de vista, ¿no? El mismo Job dice, hizo un pacto con los ojos para no mirar a la mujer ajena. Entonces, tiene uno que tener cuidado porque de pronto el deseo puede verse estimulado por una cuestión visual que pasa fuera del hogar. Entonces, yo a eso me refería de que tiene uno que cuidar esos ciclos porque de pronto uno, primero por la estimulación visual y segunda, porque yo tengo mis tres tiempos en un mes, ¿no? Entonces yo puedo abusar sin poner atención con lo que está pasando con mi esposa. Y aquí viene la otra parte que quiero agregar. Aún cuando fuera el tiempo correcto, pues nosotros también somos emocionales. Ellas son más todavía. Es muy probable que aún cuando sea el tiempo excelente y uno está esperándolo, es muy probable que no sea el momento adecuado. Por lo que haya sido. Problema familiar, alguna enfermedad, como dice el hermano, los hijos, la cuestión financiera. Es decir, no necesariamente se garantiza que eso va a pasar. Ahora, sí lo puedo forzar, pero entonces ya deja de ser precioso y hermoso y ya no. Entonces ahí entra el poder de la incontinencia, de poderse, por respeto a esa mujer que nos ha dado su amor y todo, me abstengo, me espero hasta que sea de mutuo consentimiento. Entonces, eso lo agrego porque es la parte visual. Y por último esto lo quería decir, por eso eran tres. Todos llegamos con un trasfondo al matrimonio. Cosas que pasaron en los noviazgos, pudo haber sido traición, incluso pudo haber ya habido abuso antes del matrimonio, ¿no? Por parte, sobre todo, se da más con el varón. Entonces, puede haber malas experiencias. Yo recuerdo cuando yo era un niño todavía, porque ni siquiera era yo un joven, llegaron unas personas a hacer una construcción en el pueblo, ahí en México, y ellos que ya eran grandes, yo tal vez tendría unos 11, ellos tal vez tendrían sus 25 por ahí, y me acuerdo que nos sentábamos frente a ellos y ellos nos decían cómo le hacían ellos con sus mujeres o novias, lo que era,
En este momento, a mi edad, a estas alturas de la vida, yo todavía los veo, y me acuerdo. Entonces, es muy probable que parte de esa basura que yo escuché, la apliqué en mis primeras relaciones. Y mi pregunta es, ¿qué parte de esa basura de pronto uno trae al matrimonio? Entonces, son muchas cosas las que hay que tomar en cuenta para tomarlo muy en serio. Si algún varón nos está escuchando aquí y de pronto es un tema nuevo, esa parte de en mutuo acuerdo es vital, porque ahí podemos abarcar muchas cosas. La parte bíblica ya la entendimos del pastor Nelson. Pastor, ahí luego me da su teléfono. La acaba de excelente. O sea, no hay nada que agregar ahí. Yo solamente agrego la parte emocional y la parte psicológica, que tanto traemos de la juventud, algo que nos marcó en nuestra primer noviazgo. Y si fue la que se casó con nosotros, pobre, porque de pronto sufrió algo de eso, hasta que no hubo una transformación de este varón, y probablemente muchos ahorita va a ser el momento en que digan, nunca había pensado en eso, y no es tarde, pero desgraciadamente comete uno muchos errores. En alguna conferencia, me acuerdo que fue un fin de semana, y el lunes me habló esta persona, una hermana, y me dice, pastor, ¿qué le dijo a los varones? Le digo, pues no sé, pero ¿por qué? Dices que es diferente ahora, y ellos ya tenían nietos. Entonces, o sea, ya era una vida entera del matrimonio. Dice, pero hoy es un hombre diferente. Seguramente tal vez nos esté escuchando alguien que ya ha pasado 15, 20 años con algunos errores. No es tarde, hermano. Toma en serio eso de mutuo acuerdo. Incluye varias cosas, perdón. No nada más una. No nada más crea que es bíblico y que somos cerrados. Y no. También está la cuestión práctica y la cuestión fisiológica. Cuide mucho de su pasado. Dicen que uno como creyente debe llegar con un interior sanado. Y si hay algo en esa área, hermano, usted tiene su pastor, acérquese a él, busca un consejo sabio, cómo sanar. De pronto todavía arrastramos algunas cosas que no son sanas en nuestro matrimonio. Así que pues, hermanos, me da mucha pena porque sí me tengo que ir, pero es un gozo estar con ustedes, estoy aprendiendo. La verdad que muy agradecido. Adelante, Nelson. No, sí, un placer escucharlo también. Y igual no te aflijas tanto porque estamos ya, creo que en hora de cierre. Ha sido un regalo que nos hayas compartido este tiempo, que hayas decidido subirte y tomar el guante que te tiró Matías, caliente, la sartén hirviendo, como dijiste al comienzo. No tuvo misericordia, pastor. No. No, yo lo conocí al lado bueno, pero ahora ya lo conocí bien. Y eso que no quise tocar un tema picante, ¿no? Faltó, ¿eh? Yo los bendiga, hermanos. Igualmente. Muchas gracias por su tiempo y lo esperamos en otra oportunidad. Ahí muchas gracias al pastor Nicolás. Seguramente que en otra oportunidad lo vamos a esperar. Adelante, Mario, puedes compartir con toda libertad. Justamente de eso se trata Biblia Abierta, compartir y transmitir la verdad como está, la escritura como es. Y estos temas que son tan importantes, como muchas veces se los trata muy poco, y uno de los grandes problemas hay también en que las personas a veces no lo cuentan. Entonces, a veces quizás los predicadores o los pastores están viendo la necesidad que hay en la iglesia, pero si los hermanos no se acercan, estábamos hablando con mi esposa hoy mientras tomábamos un café, que a veces los hermanos no se acercan y cuentan su intimidad, la ocultan, y les preguntas, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y el matrimonio? De 10. Pero justamente una yo creo que es un 60, un 70% de las discusiones que se generan en el matrimonio se generan por causa de esto. Y seguramente que en algún momento un varón se levanta y no le falta el orgullo, ¿no? Estás en pecado porque no estás consintiéndome a mí.
Entonces es Sí. importante tocar estos temas, hablarlos, enseñarlos en la iglesia, en la intimidad, en una reunión de matrimonio, en una conferencia, en una charla. Es importante tocarlo o que los hermanos puedan venir con total libertad y hablar, decir, tengo este problema. Es muy importante eso. Nelson, estabas por decir algo. No, sí que precisamente es importante compartir, hablar, abrir el corazón y ver que a veces la Biblia dice más de lo que uno cree que dice. Es interesante, y es interesante ver no solamente la parte teológica, sino la parte práctica, vista desde el punto de vista inclusive de un profesional de la salud mental, que es algo a lo que le damos poca importancia, pero es cada día más importante que lo tengamos en cuenta. Hiciste una expresión, como dijiste salud mental, hiciste así, ¿me apuntaste a mí? No, ¿no? No, para mí fue también. Bien, ¿Qué hago con vos? Me sentí tocado, hermano, estoy ofendido. No. Qué bueno que es. No, es algo que no se habla y es fundamental, es vital, ¿no? Cada vez fundamental. Más. Es más, el tema, sobre todo de salud mental, y a veces viene la pregunta de algunos hermanos que dicen, ¿por qué en la iglesia hay depresión? ¿Por qué los hermanos se deprimen? Bueno, ya habíamos tocado en uno de los talleres este tema, y a veces no se entiende y entramos con la palabra, es porque no sos del Señor, te deprimiste, es una situación espiritual, y entramos a juzgar mal sin conocer completamente el área, ¿no? Porque también debemos saber que la mente está muy ligada al alma, y si el alma está herida y ha generado raíces de amargura, y seguramente que psicológicamente va a haber un desorden. Ahora, cuando logramos ordenar principios fundamentales y vamos creciendo y vamos compartiendo y vamos plasmando estos temas, bueno, nuestra situación va a ir mejorando y Dios va a ir obrando en nuestras vidas y razonando de la mejor manera. Pero también tenemos que aprender que la congregación o el salón que abrimos termina siendo un hospital de almas, y que no todas las personas que vienen son perfectas, no todas las personas que vienen con los problemas resueltos, sino que al contrario, el Señor ha provisto de su iglesia para que justamente Él venga y pueda obrar en nuestras vidas y sanar todo lo que nosotros lo consideremos o vivamos con raíces de amargura, ¿no? Esto es interesante también para verlo. Nelson, estamos llegando casi al final. No sé si querés agregar algo, nos extendemos algo más. ¿Quedó algo en la mesa? No. Quedaron solamente los puntos que restan de la Agenda 2030, pero... 5. No, 5, creo. Los terminamos el 12 al 17. El lunes que viene terminamos con los 12. Con los 5, perdón. Con los 5. Bueno, esperamos que compartan, que en el transcurso de la semana envíen sus preguntas, que así como esta, aunque estemos en esta dinámica de la Agenda 2030, se van a ir incluyendo para que podamos compartirla. Y bueno, oremos y ojalá que otro hermano también se sume el próximo lunes y nos bendiga también con sus aportes. Así es, o aporte o pregunta, ¿no? Porque pueden subir, esto es como, estamos tomando mate, yo recién estaba comiendo un pedacito de pancito porque me estaba sintiendo que me bajaba el azúcar, así que tengo que hacer bocadillos chiquititos, y mientras Nicolás hablaba, digo, si va Nelson, aprovecho y mando ahí nomás, si viene Nicolás, aprovecho. Así que bueno, hermanos, un placer poder estar con ustedes, compartir. Gracias a aquellos hermanos que de lunes a lunes están esperando este programa, y les animamos y les invitamos a seguir compartiendo. Muchas gracias por estar, nos despedimos y nos estaremos encontrando el próximo lunes a las 21 horas. Nos vemos, Dios les bendiga.
Antes de irnos, recordame, Nelson, conexión Colonia Avellaneda, número de teléfono. 343 64 38 040. Y si no, en Santiago del Estero, 385-300-3096. Así que de esta manera les saludamos, que el Señor les bendiga, nos encontramos el próximo lunes a las 21 horas.